Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Estamos aquí de nuevo con el equipo de Casus Belli, bueno, parte del equipo de Casus Belli. Estamos con Antonio, con Nico y con Pedro. Hola, muy buenas a todos. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Y vamos a hablar hoy de ejércitos castillo. Entonces, bueno, ¿quién nos define aquí qué es un ejército castillo o con un estilo de juego castillo? Venga, vosotros, que yo no juego ninguno de ellos. Bueno, Ya, mentira, Finch. sería un ejército que tiene el core el core del ejército en una pequeña pelotita atrás de muchas pantallas y desde ahí pues proyecta daño, ya sea magia, ya sea disparo o los héroes o porque tiene unas líneas que son bastante resistentes y necesita tenerla cerca de los héroes que la bufan. Digo, una cosa así, ¿no? Sí, Te das cuenta en el despliegue ya donde cuáles son los castillos, ¿no? sí, pues además muchas veces ya se ve como hay como una media luna, ¿no? Protegiendo Sí. a su centerpiece o a sus unidades ahí de disparo, cosas así. Venga, pregunta traicionera. ¿Por qué se llama ejército castillo y no se llama, por ejemplo, ejército bastión o ejército fortaleza? Qué Alberto, tío. Es más fácil decir castillo que cualquier cosa de esa. Venga, vamos a seguir después de esta tontería. También podemos decirle ejército tortuga, ¿eh? Yo qué sé. Bueno, a ver, antes también se le decía lo de la estrella de la muerte, ¿no? Esos que jugaban, que iban, Bueno, bueno, pero no no, era el pero mismo. eso de estrella de muerte creo que se refería más de como que protegías una unidad de un montonazo de puntos que pegaba un montón y ya está. Sí, Imagínate aquí es un... la lista de 9 Stormfiends de Skaven, a lo mejor podría entrar en eso. Sí, aquí, pues bueno, lo de Castillo, por ejemplo, creo que Pero vamos, que esto no, muy técnico no es. aquí realmente, pues podemos decir Lumineth, por ejemplo, que es un ejército castillo así muy marcado. Y bueno, realmente cubres a una miniatura que cuesta muchos puntos, que hace muchas cosas. Y bueno, ahora Pedro, expláyate un poco más ahí. Sí, bueno, ¿Qué, también qué es lo que porque hace? Lumine tiene su aura con el tema del War, el tema de ignorar hechizos y todo esto. O sea, cuando tienes también, por ejemplo, Siarca, que Catacross te da un aura con más uno salvar, más uno impactar, La eh, curación. curación y todas estas cosas, entonces tú tiendes a mantener esa coherencia, ¿no? Con el army como para que no se te escape nada y que cuando te lleguen tú esté bufado y sea difícil que te entren. Porque convengamos que según qué ejército, las piezas centrales que bufan no son, no son muy resistentes. Y donde Ujú. pierdes una, pues pierdes muchas sinergias y te duele mucho. A ver, en general, yo creo que son ejércitos donde hay piezas que, aparte de las auras y demás, no mueven demasiado o no puedes mover todo el ejército demasiado. Se ha visto muchas veces Seraphon en Dracothion, no puedes decir que no mueva mucho, pero porque tiene teleport, los Elizones mueven un montón cuando quieren y puedes hacer mover un Skin Chief un montón. Que corra y carga vale, pero no puedes mover todo el ejército mucho. ¿Qué pasa? Que normalmente son ejércitos que el núcleo no mueve tanto, necesitas estar en las auras, no quiere decir que no puedas romperlo, pero tienes mucha más efectividad cuando entras en tu área de alcance, digamos, ¿no? Que en algunos ejércitos como en Luminet, pues va a ser dentro del área de Teclis, por poner un ejemplo, de la protección de Teclis, y a lo mejor en otros como en Cinch van a ser las 18 pulgadas de los hechizos de magia, que si entras ahí dentro, pues te fríe cualquier cosa. Claro, ¿qué suele haber? Pues siempre suele haber muchas pantallas. A lo mejor algunos ejércitos invierten más o menos. Por ejemplo, Luminet no se pueden considerar pantalla los lanceros, pero sí que hacen la función de proteger
tanto a Teclis como los arqueros que suele haber detrás, y tienen una función más de ocupar mesa y son lo primero que choca, ¿no? De hecho, Eh, es como un cúmulo, ¿no? sí. Que hay ahí de cosas, porque tienen un -1 a ser impactados, pues también mueven poco precisamente por eso, por la formación. Ujú, Teclis le da una salvaguarda de 5 en área, ujú. protección contra hechizos también en área, incluso los Sí, el puede hacer +1 al etéreos. casteo, Sí, y te da una cierta utilidad las piedras también, que al cuarzo. sí, Entonces, puedes. realmente sí que, no, lo que decías tú, que no son una pantalla, pero sí que dan protección. Claro, normalmente estos ejércitos de estas listas suelen querer avanzar en bloque, aunque como ya he dicho, puedes, sé, los mismos Lumines pues pueden tener una unidad de caballeros que cargue a una pantalla para robar un punto, o sí, pueden hacer según qué cosas, pero no, en general quieren avanzar en bloque para no perder su efectividad. Y, y como ha dicho Nico, pues cuantas más piezas pierdes, más sinergias pierdes, y suelen ser muy sinérgicos, y destacan por eso, que no son tan puro War Scroll, sino más una cuestión de sinergias entre ellos. De hecho, bueno, también se decía de Osiarcas. Osiarcas que es un poco distinto cómo funciona. En la 2.0 sí que jugaba más en castillo, porque lo que hacían eran las catapultas y hacer que el rival tuviera que ir hacia ti, porque realmente si tener un castillo, si no tienes si no haces no provocas una amenaza al rival, realmente no te Ujú. vale de mucho. Lo que haría sería ocupar objetivos y ya está. Pero claro, de aquella, pues con las catapultas sí que obligabas al rival a que se moviera, o si no, le ibas a estar haciendo daño, más con los ataques extra, así. Ahora quizás no se juegan tanto por el tema de no tienen ren y defensa total y todo esto, pero sí que realmente avanzan un poco en bloque. Se está quizás usando más Petrifex, que no es tan dependiente de Catacross, pero si se jugara Mortis Praetorian, sí que Catacross lo necesitas, porque te da eso, +1 a salvar. O sea, dentro de Petrifex ya no te haría falta, solo se lo daría él, pero da el +1 a impactar. Cura 3 unidades, 3 heridas, o levanta 3 miniaturas. Entonces, claro, perderlo a él, pierdes muchas cosas. El -1 que da a impactar, todas esas cosas. Entonces, es la centerpiece que va como protegiéndola. Por eso tienes que jugar un poco también para ella. Exactamente, exactamente. Entonces, Sí. de ahí viene lo del castillo, ¿no? Porque simulan las murallas del castillo y adentro la torre. Y Eso lo que sí, protege es lo que está dentro, ¿no? La exacto, torre del homenaje, Eh, ¿no? eh, exactamente. Y bueno, y luego también hay otros ejércitos que sí que también juegan en castillo, o incluso podemos decir que son más híbridos, porque no es que tengas todo dentro de ese castillo, que realmente en las partidas tiendes a mover unidades fuera, pero sí hay otros ejércitos, como por ejemplo podría ser Hijas de Cain, que Sí. es un castillo distinto porque realmente tiene a las Stalkers, que bueno, veremos ahora cómo afecta todo esto del Battle Scroll, pero las Stalkers se suelen poner ahí unas pantallas alrededor para que el rival no pueda cargarlas, no pueda ir a por ellas, y a su vez tiene una unidad que la utiliza como martillo, que es Morathi. La saca para ir tanto capturar objetivos como machacar unidades enemigas. Pero tiene eso, su castillo, que sería pues las Stalkers con las pantallas, ¿no? Entre brujas, Kinena y todo esto. Al final depende también con hijas la asociación que uses, ¿no? Jagnar, el castillo en primer turno, incluso segundo, muchas veces suele ser un castillo mucho más cerrado, porque sí, tienes las Stalkers, pero intentas esperarte un poco para poder saltar ya teniendo los buffos de repetir unos para impactar y repetir unos para herir. Y después tienes otras subfacciones como que el NAR, por ejemplo, que buscas más esa confrontación frontal de primeras. Depende un poco de la subfacción que uses, pero sí, se podría considerar castillo y es un castillo raro porque la central piece es la que suele estar fuera. Sí, claro, recordad también que cuando hablamos también, más que de ejércitos, siempre es un poco también las listas. Porque por ejemplo, dentro de Lumine se puede jugar una lista con zorros y ya no juega tan en castillo. Entonces, claro, también siempre depende pues todas estas cosas. No solo no el libro en sí, sino también sus facciones,
y las listas pues, que se hagan. Tiene que ver un poco con el tema de cuáles son las unidades que te van a bufar las piezas importantes tuyas y cuán frágiles pueden llegar a ser. Entonces, si tienes unos Pries y unos Skin Pries, pues los necesitas cuidar. Necesitas tener tu castillito, necesitas tener tus pantallas, necesitas que no te lleguen con facilidad y que cuando ya esté avanzada la partida y un poco encaminado todo, pues ya ahí deshaces y si necesitas vas, vienes o lo que sea. Pero necesitas esa seguridad para poder bufarte, crear las sinergias y crear esperar por los espacios para poder desarrollar el juego. Entonces es una forma de defender y de disuadir al otro a que vaya por eso y que vaya por las cosas, por otras piezas del ejército, que en definitiva suelen ser menos significativas para ti, ¿no? Tú tienes ahí adentro lo que realmente te va a dar la victoria cuando la partida se desarrolle. De hecho, hablando de Seraphon, Seraphon también es un buen ejemplo en el sentido de que normalmente, últimamente se juega más que Croak, se juega al Slam, pero Croak vale igualmente para el ejemplo. Croak normalmente está en su zona bien protegido, con una Saurus Ward para poder pasarle heridas, y está protegido de tal forma que tiene alcance adicional con el Astrolito para sus hechizos, y suele jugar con unidades que tienen disparo. Entonces, realmente lo que necesita es tener sus objetivos y hacer que el rival se vaya debilitando. Y bueno, también te va castigando con los hechizos, te va castigando con el disparo. Y luego también pues te termina rematando pues con las unidades. Es decir, aunque un bastilador no pega mucho, el estengado y tal, Lo te que, termina lo que te rematando. genera el daño ahí adentro son los Star Pries y son los Pries. Porque Para, el Star Priest te hace de las mortales al herir. para los El, skins sobre el, todo. el Priest te deja correr y cargar y disparar y te da más uno de salvación. Entonces, son esas las piezas que en definitiva después son determinantes. Porque donde te matan el Priest, perdón, el Star Priest en el turno 2 los skins prácticamente no hacen daño. Porque tú vas a las mortales, vas a saturar y van a 5/5 a disparo. Entonces, después está el Pries, que por un punto de mando las vas a ver, más uno impactar. Pues mm, son esas las piezas importantes, en definitiva, del ejército y las que uno cuando juega Seraphon intenta proteger. Y es alrededor de ellos lo que creas el castillito y ese perímetro de seguridad. Realmente estaba pensando en el otro tipo de lista, que es con bichos grandes, de típico de Bastiladón, Estegadones, cosas así. Que bueno, realmente sí, no tienen esos héroes pequeños, pero tienen una filosofía parecida. Que al final es disparar, tienen más rango, no tienen tanta saturación y no son tan dependientes de estos pequeños, pero sí, al final se te van cayendo también los grandes, puntos adicionales por ser monstruo. Y bueno, al final tanto uno como otro que busca ese daño a distancia. No busca tampoco lo que es el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, salvo que sea para limpiar o cuando necesitas ganar un objetivo. Y eso, los bufadores, necesitas tenerlos vivos, es decir, sobre todo el Priest tanto en una lista como en otra lo necesitas. Ese más uno impactar, que lo das en fase de héroe, no en fase de disparo, viene muy bien porque es un bufo que le das, por ejemplo a un Bastiladón, para que luego en Thunder Lizard pues ese Bastiladón luego vuelva a disparar y va a disparar ya con ese +1 que le hemos dado anteriormente. Entonces, claro, si perdemos este personaje, que es un personaje relativamente barato, pero tiene pocas heridas, lo perdemos, estamos perdiendo ahí ya daño adicional. También tiene su propia plegaria. Bueno, se van perdiendo ahí muchos buffos, por lo tanto, ese castillo está para protegerlo y aparte generar ese miedo y ese daño al rival, que lo obligas a ir a por él, lo obligas a ir a por el castillo. Porque si no, un castillo que no ofrece peligro, o sea, que no tiene peligro para el rival, realmente no es un castillo, simplemente una fuerza de ocupación, por así decirlo. También decir que suelen ser listas que siempre mejoran en los últimos compases de la partida. Es decir, suelen estar planteados a 5 turnos. Porque al no tener un comienzo muy agresivo, suelen tener o mecánicas de invocación mucha resiliencia o mecánicas que los mejoran con el paso de los turnos.
En caso de no tener nada de eso, suelen tener un daño muy controlado. Por ejemplo, Luminet, los arqueros lo que le aportan ese daño a distancia, pero también muy clínico, ¿no? Que te permite quitar héroes que te aporten sinergias y luego ya golpeas. O hacer ese daño donde tú quieras más o menos del mapa y llevar el control de la partida. Por eso creo que son estrategias que a veces, solo por las mecánicas que tienen, ya te fuerzan a tener que ser agresivo. Porque si tú estás jugando un ejército de mucho early, sabes que si no juegas agresivillo o vas un poco a por él o a puntuar mucho al principio, pues normalmente lo acabarás pagando el turno. De hecho, los castillos, precisamente eso. A ver, los hay de dos tipos. Hay que tienen aguante y otros que son simplemente pantallas. Pero sí que normalmente suelen tener, si son simplemente tienen pantallas débiles, lo que suelen tener es algún tipo de refuerzo o algo por detrás que puedan sustituirla. Pues, Exacto, otra claro, pantalla. claro, pues si solo tienes dos pantallas, pues realmente ese castillo es muy débil. En cuanto te rompan la primera pantalla, o sea, te hacen una carga doble, te rompen las dos pantallas y se acabó, tienes todo al descubierto. Entonces, posiblemente sea una mala lista. Sí, bueno, pero a ver, yo, por ejemplo, con mi lista, la lista esta de Seraphon, como la enfoco yo, eh, mm, yo suelo sacar de esa zona de confort, digamos, lo que es el Skin Chief en el Estegadón. ¿Por qué? Porque presenta una amenaza, entonces ya obliga al otro al tener que ir a por él. De repente, ese Estegadón se pone a salvar con un +4, va salvando siempre a 13, y se hace bastante correoso. Y te puedes plantar con gente pegándose con un Estegadón 2 turnos, mientras tú estás planteándote la partida por detrás y haciendo tu. Entonces, no es solamente hacer el castillito, porque al final, si solo tienes el castillito y no planteas, digamos, problemas al rival, o sea, la solución es un asedio, por llamarlo de alguna manera, porque al final, si tú no puedes salir de ahí, no puedes desarrollar el juego, no te sirve de nada. Entonces, si tú planteas tu castillo y tienes un plan de partida y sabes cómo se juega el mapa, cómo vas a ganar el mapa, cómo vas a perder, pues tú te planteas y armas tu castillo y tienes tus piezas que son un poco móviles o que pueden ser una amenaza para presentarla ahí en un tradeo y poder eh, generar las situaciones que te van a dar la victoria. El despliegue es muy importante. O sea, ¿dónde pones tú tu, tu castillo? En base a lo que despliega el rival, por ejemplo. Hoy por hoy, O el mapa. si no O vas, el mapa. sí, claro, hoy por hoy ir a un drop, depende del ejército que lleves. Prácticamente la lista que jugaba yo son 12 drops y para mí es como ir a un drop y perder la iniciativa. ¿Por qué? Porque me da igual. O sea, yo voy a ver dónde despliegas tú, voy poniendo piezas que no son significativas o pantallitas por ahí, y una vez que tú has terminado de desplegar, pues yo monto todo lo mío y ya desarrollo mi juego a partir de eso. Pero no es solo el castillo, o sea, no es solo meter 4 pantallas y las cosas ahí adentro y esperar a que el otro cometa un error, sino que tú tienes que, que- que armar tu castillo, cuidar las piezas que van a ser determinantes para que tú consigas la victoria y con otras piezas, porque o sea, esto lo vinimos hablando en los programas anteriores. Tú tienes piezas elite, piezas móviles, piezas tal. Entonces, tú cuando armas la lista las tienes que tener en cuenta para que cumplan esa función de ser una amenaza, de que tú sabes que en turno 2 o con suerte en el turno 3 van a morir, pero ya has creado una distracción, has obligado al rival a que se vaya para un lado o que se mantenga en una posición y tú vas preparándote para esos 2 turnos y medio finales, que es donde ya vas a abrir tu castillo
A ver, el castillo lo montas porque en definitiva el rival también juega. Y si no pillan el byte que tú le pones, pues tienes que tener respuesta para eso también. Vale, es castillo, sí, pero tienes que tener otras herramientas para poder desarrollar el juego. No es solo, bueno, me pongo aquí en los puntos. Eso lo hacía Osiarca, como decías tú, con las catapultas. Pero al final, con la Gregor moviendo 4 o 7, pues costaba un poquito salir. Pero con otros ejércitos, tú montas tu castillo, cuidas tus piezas y las vas posicionando y vas moviendo el castillito para un lado o para el otro según veas cómo se va desarrollando la partida. Y en el momento que tú ya has generado esas condiciones para lanzarte, pues bufa todo lo que tiene que bufar y sales a por la partida, que es un poco el concepto que yo le veo y con el que juego. Es que quizás una de las cosas más difíciles es saber precisamente cuándo romper ese castillo. Momento. O sea, tú tienes que leer, o sea, a ver, o sea, echando a perder se aprende. O sea, tú tienes que jugar y tienes que ir viendo las situaciones y después acordarte, ¿no? De esas situaciones que has tenido y cómo, qué has hecho y qué resultado han tenido. Entonces tú vas a saber, vale, me pasó algo parecido, hice esto y no funcionó. Entonces, por ejemplo, la partida que tuve en el torneo del fin de semana pasado, que jugué contra un Mirror, ¿sí? Entonces, yo llevaba casi el doble de drops. Entonces he esperado que terminara de desplegar y en base a lo que ha desplegado, pues yo he hecho mi despliegue y he planteado mi partida en base a eso. Y, y se ha desarrollado bien como pretendía. ¿Por qué? Porque he puesto mis piezas claves de la forma en las que yo necesitaba tenerlas para tener una ventaja. Porque si bien su lista tenía más rango y más amenaza que la mía, yo necesitaba llegar un poco más al cuerpo a cuerpo para poder ganarle. Entonces, viendo su despliegue, pues he desplegado yo lo mío y he hecho mi partida desde ese punto. Entonces, o sea, eso también se entrena, digamos, ¿no? El saber leer una partida, el saber reaccionar a las situaciones que te plantean. Es que, Porque es que hay sí, cosas complicadas porque, por ejemplo, Lumineth, por ejemplo, con la formación brillante, tienes que saber muy bien cuándo la vas a romper. Porque una vez que la rompas, te quedas sin ella. Entonces, lo mismo que decías tú, que tienes que saber muy bien también dónde poner las unidades cuando vas contra un mirror, porque también, si lo que hace el rival te cede la iniciativa y estás más posicionado, pues a lo mejor apenas llegas a hacerle daño, él sí que te va a llegar porque ya habrás movido así, y aún por encima, si le toca doble turno, te va a dar 2 veces. Entonces, eso hay que preverlo en el momento del despliegue. Siempre decimos que es muy, muy importante. Y en el castillo, pues mucho más, sobre todo, pues evitar despliegues rápidos que puedan aparecer y entrarte por el castillo. Enemigos que tengan herramientas para saltar por encima de tus pantallas, que puedan, no sé, imagínate, incluso Corne, que puede combatir en ronda, o sea, en la fase de héroe del rival, tener cuidado con esas cosas luego a la hora de mover, apilar, etcétera. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. exacto. Eh, o sea, el despliegue es muy importante. Sí, el despliegue es muy importante y a veces, vale, un drop, tú necesitas un drop porque tu lista es de mucha proyección de daño y tienes piezas frágiles y necesitas tú determinar, en base al despliegue tuyo y el del rival y el mapa, si vas a ir primero o no. ¿Por qué? Porque de eso va a depender o sea, cómo tú despliegas o del daño que puedes hacerle al rival y ver si con esa proyección de daño puedes quitarle las piezas claves. ¿Sí? Como era la lista de hijas, como era la lista de Stonkas y tal. Pero si tú, teniendo 12 drops, puedes permitirte el hacer un despliegue que condicione la decisión esa del rival que va a tener menos drop que tú, porque tú vas viendo dónde va poniendo sus cosas y qué va haciendo. Y si tú pones una pieza que para ti perderla no significaría una gran pérdida
en el tradeo que se dice, pues tú puedes prepararte para, para obligarlo, entre comillas, a que él pille el primer turno y tú después quedar en una posición donde puedas hacer una contracarga y un posible doble turno. O si no te interesa que el otro vaya primero, pues desplegar más defensivo por la razón que sea y obligarlo al otro a que no llegue o que no le convenga empezar y que te dé la iniciativa a ti, en el caso de Lumine, por ejemplo, para bufarse, para poder tener el aura, para poder tener todas estas cosas. Claro, Eh, es que me dices, depende del ejército. exacto. Luminez, si el rival es un enemigo lento, pues a lo mejor no le importa mucho que el rival empiece. Siempre, No, pero si tiene mucha proyección de daño, pues claro, sí le interesa empezar. claro, se da lo que es el aura defensiva y todo eso. Y con los arqueros, Teclis a lo mejor lanzando la bomba de mortales o tirando algún hechizo para reducir la movilidad o algo así, le puede venir bien pues para protegerse, es decir, hacer que al rival le cueste más llegar o eliminar pues o mermar alguna de las unidades martillo, que a lo mejor en la siguiente fase, o sea, en el siguiente turno, sí que podría hacer mucho daño. De hecho, hay un caso que se ha dado en varios sitios, que es Luminez con Teclis arqueros y enfrente Stormcast. Y Stormcast en Stormkeep, por ejemplo. Entonces, los dos tienen las miniaturas en mesa. Los dos pueden hacer un teleport, uno translocación, el otro el teleport de Teclis. Y claro, si los arqueros disparan primero a los Raptors, los van a limpiar, los van a dejar muy tocados. Si los Raptors le hacen el doble tiro a los Sentinels, lo mismo. Entonces, claro, son dos ejércitos que en ese caso quieren empezar. De hecho, por así decirlo, son dos castillos lo que hacen. Stormcast quizá más híbrido, pero sí que suele hacer un castillo alrededor de los Raptors para tenerlos protegidos. La unidad que no quiere que pierda, y más ahora que dan puntos adicionales. Bueno, por eso te digo yo que a veces, no sé, desde mi punto de vista, un, un- una lista one drop, no sé. Para mí depende, por lo que yo estoy acostumbrado a jugar, ¿no? En muy pocas ocasiones yo he necesitado una lista one drop para determinar si empezaba yo o no. Bueno, pero quizás también depende los ejércitos que uses. Claro, por eso te digo que lo único que donde he necesitado eso fue Nighthawk con Nagash, porque yo quiero saber si el otro me puede disparar o no a Nagash y si voy a necesitar el escudo místico más el Finest Hour o lo que sea. Pero después no ha sido determinante eso en las partidas, en el sentido de que cuando me enfrento a una lista one drop, aprovecho toda esa información que me dan cuando despliegan para saber, para saber cómo desplegar yo y cómo defenderme de eso, sin tener dudas, porque al final se trata un poco de eso. Cuando estaba la lista esta de Archaon con el pollo ¿cómo se llamaba la host? La Arcanum. Host Arcanum. Claro, que había un movimiento de 6 pulgadas a unidades que vuelan. Al final yo me encontraba en situaciones donde me ponían muy atrasadas las unidades y esperando que yo hiciera un despliegue muy agresivo, que no lo hacía, ese despliegue no le servía, el movimiento extra tampoco le servía, me dejaban empezar y son cosas que vas aprendiendo ya te digo, con la práctica y viendo, o sea, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. O sea, y tomándote las partidas que juegas y tal, como un aprendizaje, o sea, forzar Sí, las cosas y probar hasta dónde puedes llegar o no con las cosas. de todas maneras hay listas que sí necesitan ese one drop. Como puede Sí, ser por eso te digo que si Lumine, tú, por ejemplo, o la lista de. Bueno, Archaon, la Host of Ever Chosen, evidentemente lo mejora un montón. Pero sí, Luminet, ese sí, bufo es demasiado determinante. por eso te digo que hay listas donde tú sí necesitas eso, porque necesitas saber de tener esa información de dónde ha desplegado el rival y decir, vale, puede empezar él,
y si empieza él, me va a matar. Entonces no va a empezar él. Necesito bufarme, necesito, como dices tú, con el host de Archaon, empezar, dejarle en la iniciativa al otro para saber si voy a ir primero, segundo y siguiente turno. Son listas que necesitan, como te decía. Yo sola una vez la he necesitado y era con Nighthawk, con Nash y Olinder, y porque llevaba 5 unidades, 6 y era todo muy frágil, eran pocas heridas y yo necesitaba saber si podía empezar o no. Entonces es ahí donde la he usado, pero son pocas las veces que la he necesitado. Será por los armas que juego y tal, pero ya te digo, Claro, sí, no. a ver, en parte sí, porque mira, Soullight, por ejemplo, sueles jugar listas de ocupación. Si te ceden el turno, le bloqueas los objetivos. Si no, pues claro, tienen siempre esa duda. Seraphon, yo creo que los jugadores de Seraphon llevan toda la vida Yo siendo los que no eligen quién sí, empieza. ya, pero yo lo veo más como, o sea, no le veo el lado positivo, que sí lo tiene, como por ejemplo en las listas estas de Lumineth y de Slaves, sino que yo veo un drop como que estás dando mucha información al rival desde entrada. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes desplegar en consecuencia y tú puedes saber si el otro tiene la intención de empezar o no con su despliegue. Sí, también en el cambio a tercera edición, con la apertura de estos batallones a muchos ejércitos, yo por ejemplo, entre jugar ratas y jugar silvanes, eso de bajar los drops era una cosa muy relativa. Hubimos muchos, yo entre los cuales me incluyo, que nos obsesionamos, ¿no? Nos obsesionamos con buscar ese one drop, nos obsesionamos con tener esa decisión, ¿no? Con competir contra otro con un one drop, a la hora de elegir eso, ¿no? Y sé que es verdad, yo jugando con Izas, a medida que han ido pasando las partidas, no sé qué juegues la lista de Kyle LeBron de arqueras, que ahí sí que el hecho de saber si empiezas o no empiezas, es que puedes acabar la partida nada más empezar. Las otras listas que he estado jugando, las he probado tanto la versión One Drop como la versión tirando con un Warlord y viendo un objeto extra y tal. Y la verdad es que no me ha, no me ha afectado mucho, ¿no? En el sentido de tener menos drops, no tener la decisión, tener más drops, perdón, y no tener la decisión. Llegaba un punto que era en plan, me da igual. Me da igual, la otra lista que jugaba, ya no caí LeBron, cuando jugaba Kelnar sí que me gustaba tener la decisión para buscar ese doble turno y tal. Pero sí que te das cuenta que tampoco, que al final acabas poniendo muchísima información encima de la mesa y que tú con un one drop al final pones todo tu ejército, todas tus cartas están boca arriba en ese momento. Y el otro juega en base a eso. Y según como tú hagas el despliegue del one drop, el otro más o menos se puede intuir si vas a empezar o no, ¿no? Es decir, a mí hay veces que juegas con la psicología del otro, que hay veces que lo dejas vuelto porque se esperaba que fueras a empezar y al final le dejas empezar tú porque con tu despliegue agresivo, pero sabes que puedes Sí, aguantar. pero bueno, que eso al final tiene que ver con depende de las herramientas de tu ejército. Si juegas Legión y tienes Velacor, te interesa tener un drop para poder empezar. Aún así hay muchas listas que no lo necesitan. Luego, depende de la movilidad que tengas. Si eres un ejército cuerpo a cuerpo, Claro, pues a lo mejor vas a necesitar la herramienta del doble turno. Y tampoco es que depende. Fire Slayer, por ejemplo, es cuerpo a cuerpo y como va a tener que llevar Hunters y eso, pues es resistente, es suficientemente resistente como para no llevarlo. sí, Depende es mucho. eso, pero yo sobre todo creo que eso, que hubo un momento en el cambio de edición que los que no tuvimos acceso a eso de reducir drops, nos obsesionamos un pelín con eso de bajarlos. Bueno, también porque era mucho más abusivo. Es decir, yo jugaba Chain Host, que te daba el teleport, todo en un drop, objeto extra, y luego encima no tenías esa penalización de, vale, pues ya vas a ver dónde están todos mis rangos. Porque yo podía desplegar uno, otro, y luego el turno antes de que tú acabaras, desplegar todo lo que me quedaba. Ya, pero Pedro, tú estás hablando de jugar en segunda contra un one drop. Yo estoy hablando No, de no, jugar en claro. segunda con menos de 10 drops.
Claro, pero a eso me refiero, que encima no estaba la penalización de bajarlo No, todo ya, de está una, claro. porque hubiera cambiado mucho también eso. Es decir, Sí. seguía siendo mucho mejor llevar uno, pero eso penaliza mucho. Y en ejércitos tipo Castillo los beneficia mucho. El hecho de que como tienes que tener todos los rangos, tienes que tener dónde colocarte, está muy bien tener drops en general. Quitando Luminet o quitando, que depende mucho, porque claro, la hora de Teclist te da un 36% más de supervivencia de todas tus heridas. Eso es un montón. Por eso 37. Pero que se nota mucho. Sí, de hecho, en general, ejércitos de castillo, por lo que comentábamos, sobre todo los que dan bufos o a veces también depende del rival, porque también hay ciertos rivales que a lo mejor pues no te importa empezar tú o cederla, si el rival no te va a hacer eso demasiado daño, puedes desplegar un poquito más atrás, que no te llegue, que tenga dificultades, lo único que a lo mejor cuando son objetivos en el centro, pues te los va a coger y luego tienes que recuperarlos. Pero claro, ahí siempre entra pues el problema de que si cuando tienes un ejército, sobre todo que tiene disparo, que tiene una magia potente, bueno, sobre todo disparo más que magia, ese doble turno se nota muchísimo. Porque sí, pues puedes castigar al rival 2 veces sin apenas recibir daño. Y a lo mejor con eso te vale para recuperar los puntos. Pero un ejército que tenga algo de movilidad y que sea melee, a lo mejor ya aprovecha ese primer turno para hacer cosas, pues una ogros, iron y algo así. Y si aparte le cedes para que te haga doble turno, pues o sea, te puede pegar 2 veces. Y claro, por eso lo del drop, claro, hay muchas variables ahí dentro. El ejército que tengas delante, la movilidad de ellos, el mapa también, la forma de puntuar del mapa. Entonces creo Yo que hay para muchas mí cosas. la forma de castigar mucho los ejércitos tipo Castillo es eliminar rápido sus primeras capas de defensa, si es posible. Sobre todo porque a la hora de puntuar ya luego le va a costar mucho más, se va a tener que exponer más y eso pues le va a hacerse abrir y demás. Claro, también suelen sufrir más con mapas de muchos puntos. Son ejércitos que funcionan bien en 2-3 puntos. En 3-4 puntos. Y a lo mejor en mapas de 3 puntos se centran en 2, incluso en 1, y luego ya se irán ocupando más a medida de que hayan ido debilitando, ¿no? Son en general listas que pueden abrirse, ¿no? Tampoco tiene por qué ser, pero van a sufrir más. Luego, creo que con otros depende mucho del estilo, ¿no? Luminet sí que sufre mucho más con 2, Seraphon a lo mejor, como es tan exagerado que te puede invocar más Chaurios y tiene más resistencia, se puede exponer más, va a depender. Pero yo creo, y también Hijas de Kane es mucho más agresivo, igual va por ti y te va a ganar a 3-4 turnos en lugar de 5, ¿no? Está claro que hay muchas diferencias, pero creo que ahora mismo en tercera se ven muy beneficiados, porque al no tener no quedas tan descolgado en 2 puntos a la hora de puntuar, porque tienes las secundarias y sueles preparar las listas para que puedan hacer secundarias relativamente bien. De hecho, creo que Luminet sufre un poco por eso, porque le cuesta hacer esas secundarias en según qué mapas y según te toca un device y sufre un montón, no puede hacerlas con facilidad. Y creo que todo eso a la hora de hacer listas y a la hora de plantear partidas, pues hay que tenerlo muy en cuenta en las configuraciones tipo Castillo ahora mismo, porque creo que pasan por un buen momento. Luego hay otros, que como por ejemplo puede ser Cruel Void, que aunque tienen varias formas de jugar, lo que más se ve son con los ballesteros.
y se juega muy en torno a ellos, con los bufos. En este caso, en vez de haber una centerpiece, lo que hay son varios héroes que van dando bufos, mortales al 6, mortales, o sea, una mortal adicional al 6, mortales al 5, se va bufando. Y aparte hay que tener muy buen control, ya incluso para escoger el lado del mapa, porque a lo mejor la triquiñuela de que si estás en cobertura no seas visible puede venir muy bien en ciertos mapas en los que consigues tener a tus ballesteros pues invisibles, por así decirlo. Solo te pueden matar a cargas. Entonces si consigues también encontrar una buena posición y consigues fortificarla, por ejemplo, pues también es una opción. Y a veces tu castillo no empieza en tu zona o no está pegada en tu zona. A lo mejor tienes que buscar una escenografía que esté un poquito más avanzada, meter allí esa unidad, hacer una recolocación que puedes hacer al principio tirando los 3 dados, si sale el 4 más, meterlos allí y luego pues llevas a tus héroes, los posicionas y das ahí también. Entonces bueno, es otro ejército de esos. Quizás no es de los que está mejor, de hecho ahora actualmente está un poquito más bajo de lo habitual, pero bueno, comentarlo como otro ejército más que de castillo. Que al final casi todos, o bueno, todos los que hemos dicho tienen disparo y algunos pues también a magia y otros sin magia. Es decir, siempre tienen lo que decíamos, aparte de poder protegerse, tienen una salida hacia afuera, tienen daño, para que el rival tenga que ir a por ellos y no le valga simplemente quedarse en los objetivos puntuando, sino que también ponerle difícil, en la medida de lo posible, el tema de las tácticas. Y lo que comentabas ahora de las tácticas, Lumineth por ejemplo, pues claro, la dificultad que tiene es a veces porque también no quieren romper la formación brillante, ese -1 está muy bien, esperas a que el rival te vaya por ti, pero claro, hay momentos en los que tienes que salir tú, entonces pues ahí tienes que cambiar, por ejemplo, los hechizos. Por eso Lumineth es un ejército tan difícil de usar. Tienes que saber, por ejemplo, que tienes que dar pues velocidad, dependiendo del rival a lo mejor tienes que hacerlo etéreo o llevar el Éter Cuarzo para gastarte punto de mando, darte +1 a salvar, el Éter Cuarzo para otro más. Tienes que estar ahí a rango también pues para evitar las disfunciones que puedan tener, para poder repetir las magias al principio. Entonces tienes que hacer una serie de cosas que a veces no es tan fácil. Entonces, bueno, que nadie piense que un castillo simplemente es poner una miniatura en la mesa, rodearla con otras y que juegue solo, sino que lleva mucho más trabajo detrás, sobre todo y organización. Medir. Medir, que la gente muchas veces se olvida de medir. De hecho, creo... La misma esta que no sabe jugar, ¿no? La misma gente. De hecho, creo que en los ejércitos tipo castillo suelen premiar mucho el no regalar ninguna pulgada, ¿no? A la hora de desplegar. Si tú puedes permitirte dejarlo a 21,1 pulgadas, no lo dejes a 24, porque luego eso se va a acabar notando. Y creo que, bueno, son ejércitos que necesitas conocer más o menos bien el meta y te puedes... porque no tienes partidas regaladas en general. No, son, como decíamos, son armies de late game, donde tienes que tener todo muy medido y cuidar tus recursos. Y saber, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Saber leer un poco la partida y reaccionar o generar las situaciones para que tú puedas desarrollar tu juego los últimos 2 turnos y medio, 3. Sí. Y bueno, no sé si nos falta algo así, algún ejército que nos hayamos dejado o una cosa que queréis comentar a mayores. Es que depende mucho también de los libros y de que vaya la lista, ¿no? Porque yo qué sé, Tzeentch para mí sí que es un ejército súper castillo, pero ha tenido temporadas que ha pasado más casi por el cuerpo a cuerpo con Archaon y Everchosen, y otras que parecía un Alpha Strike de disparo, casi, depende. Pero bueno, que son... Y de la edición, yo creo que, lo he dicho, están en muy buen momento y creo que si un jugador quiere aprender a jugar diferentes estilos de juego, es un estilo muy... que premia mucho a un jugador
que conozca el meta y que tenga bien trabajada en las partidas. Táctico. Sí. Es un juego muy, muy táctico. No es simplemente, Sí. ala, venga, tiro todo para ahí y ya está, ¿no? Lo que decíais, ¿no? Decía Antonio, hay que medir. Es Sí. un poco lo que decíais todos, también Nico, de tienes que el despliegue muy bien. Claro, tienes que medir las auras para que no te quede nada fuera. Las distancias para no quedarte demasiado cerca o demasiado lejos de los objetivos. Hay que conocer Y al claro, rival para saber también lo que te puede hacer. Tienes que encontrar un equilibrio entre esto de ser lo suficientemente agresivo como para presentar una amenaza al rival que no sea lo que tú quieres proteger con tu castillo, pero a la vez ser también defensivo, pero no tanto, para poder ir avanzando o mover ese castillo y posicionarlo bien, porque al final si tú eres muy defensivo y te quedas recluido atrás, no te mueves, no, no sabes leer la partida, dónde se va a desarrollar para tener todas tus cosas a rango, al final esa, no sé, parálisis, no, o sea, no, esa inacción, pasividad. esa pasividad te penaliza y el castillo no te sirve de nada porque no tienes tus herramientas donde las necesitas cuando las vas a necesitar. ¿Qué pasa? Si eres muy agresivo con las piezas que no toca o pierdes piezas clave o te abres demasiado y te pueden entrar. Entonces, a ver, hoy por hoy, antes en segunda no, porque si no estabas arriba del objetivo no sumabas puntos. Pero ahora tú te puedes permitir el no puntuar por objetivos el primer turno. ¿Por qué? Porque vas a sacar 2, 3 puntos. ¿Qué es lo máximo que puede hacer el rival si no te mata nada? Pues 5, 6 a lo sumo. Son 3 puntos. Que si sabes jugar tus cartas, esos puntos los recuperas después en el late game. Entonces, si tú haces bien las cuentas y sabes cómo se gana la partida, sabes que al final es 1, 2 o más la mayoría de veces. Y a lo mejor el rival, eh, o sea, no se va a arriesgar a hacer tantos puntos porque tú te conoces y sabe que es una amenaza, o se va a ir con cuidado porque va a estar esperando a ver que tú te muevas para saber, porque lo que decía Pedro al principio, o sea, no es solo, ¿cómo era la amenaza, sino no, ¿cómo es? No es solo el daño, sino la A amenaza. veces la amenaza es mejor que una Exacto. ejecución. Entonces, está ahí también, o sea, si tú te estás ahí, estás con tu castillito armado, mides, te mueves, pones las auras a lo que toca, hostia, eh, yo había partidas contra Sench que durante 3 turnos no me acercaba a menos de 18. Entonces es eso, o sea, ¿por qué? Porque yo sabía que si me metía en el rango de 18 del pollo o de los héroes, me iba a freír a mortales. Y yo no podía asumir ese daño. Entonces es eso, encontrar un equilibrio y esto lo encuentras jugando. Es probar, ensayo, error, conocer el rival, conocer hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer, o sea, qué daño te pueden hacer, qué daño puedes tú asumir. Tú puedes asumirte el jugar sin una pieza o un tercio de tu army durante 3 turnos. Esas son cosas que tú tienes que valorar y armar la lista en base a eso. Tienes que estar dispuesto a perder algo para ganar algo a cambio. Entonces es eso, es encontrar el equilibrio y saber explotarlo en el momento adecuado. Pues sí. Es saber en el momento en el que abrirte, es que saber en el momento en el que hacerlo. No sé. Al final es eso, es leer la partida. Al final es cómo voy a ganar, qué es lo que necesito, en qué momento puedo tirarme y a veces también aprovechar las oportunidades que te puede dar un error del rival, ¿sabes? Que a veces que te obsesionas con quedarte en el castillo. No, porque esto plantea, joder, si se ha abierto mucho y en turno 2 puedes terminar, no hace falta que llegues al 5. ¿Sabes? Pero son las menos. El problema es que juegues todas las partidas con esa mentalidad que a veces pasa, ¿sabes? A mí me ha pasado.
Sí, y después, o sea, al ir jugando, tú vas viendo qué piezas de tu ejército puedes cambiar para mejorar eso. Porque si tú dices, o sea, es que no he avanzado porque si me matan esto, o si pierdo esto, o me arriesgo mucho, bueno, entonces a lo mejor esa pieza que tú estás queriendo proteger, al no moverla, al no usarla, tampoco te está siendo útil. Porque si no la logras Claro, meter en rango, si no logras que esa pieza en el turno 3 o el turno 4 esté a rango de lo que necesitas bufar, pues quítala y prueba otra cosa. Porque si por miedo no avanzas, o si por miedo que te la maten porque la vas a necesitar, no la posicionas bien y en el momento que la necesitas no está a rango o no, o, yo qué sé, o lo que sea, esa pieza al final, por muy buena que sea, si no la usas no sirve de nada. Pero bueno, esto creo Entonces, que, ya, creo que es algo no ya en general. Creo que esto es algo en general, ¿no? Lo de que a veces tenemos en la mesa, o sea, provocamos a lo mejor 3 amenazas y tenemos una miniatura que es muy buena para nosotros y que la guardamos. Y a lo mejor en ese momento sí que la podemos meter por ahí camuflada entre otras amenazas, porque el rival, si nos mata esta amenaza, tenemos 3 más con la que vamos a hacer daño o vamos a hacer el trabajo que necesitemos hacer en ese momento. Y a veces eso, esa cuarta amenaza puede suponer que el rival pues mire para otro lado, cometa errores y a veces somos demasiado eso conservadores. es lo que hablábamos también en programas anteriores a veces, ¿no? Es presentarle al rival opciones. En un determinado momento, a ti la única solución que puedes encontrar es presentarle muchas opciones al rival para que el rival tenga que decidir y obligarlo a tomar malas decisiones. Porque al final, si a ti te claro. interesa que no te maten esa pieza y cuál es la opción de que no te la maten, pues presentar la parte de esa, otras dos o tres. Entonces, que tengan que decidir a ver qué es lo que mata. Claro, un poco lo que dice Nico, esto de que hay veces que son piezas que son muy buenas, pero que no funcionan. Yo tuve un momento de hacerme una lista de hijas con Moratti y con Gotrek. Eh, sí, sobre el papel era guapísimo todo. Después lo que pasaba es que me tiraba con todo el ejército y Gotrek se quedaba detrás como diciendo, cuando llegue veréis. Y nunca llegaba. Al final el desgraciado se quedaba por ahí. Entonces llega un punto que dices, y aparte ahí estaba hipotecando un cuarto de la lista. Si sumas 660 puntos de Moratti, pues ya. Bueno, ahora, Y ya ahora, fue justo antes de la subida de puntos, fue justo antes de la subida de puntos de Gotre, y justo esa semana se había subido y dije, vale, esto es la señal ya que faltaba para decir, tampoco hace falta. Sobre el papel eran como dos amenazas muy potentes, pero ah, no llegó a cuajar, ¿sabes? ahora cambia, ya puedes cambiar a Gotrek y meter al encarnado este, a la mini nueva, y te Bueno, la llevas hay que como la ver, hace. hay que, hay que ver, y hay que ver cómo queda Morazzi, hay que ver muchas cosas. Aquí estoy pintando Sister o Teslote, que creo que no les va a usar nunca, Eso, tú vete pintando y hay que brujas, que ya es lo que se habla, ¿no? De las brujas para el siguiente tomo. Sí, bueno, hay que ver un poco la Galatrix esta, la funciona en general, porque tiene una obra muy buena, pero poco la veo determinante del todo. Bueno, en fin, que no es el tema, da igual, eso ya lo discutiremos en Bueno, otro momento. entra dentro de Pero los sí, es momentos un random. poco... Sí, 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 totalmente. Que he visto hoy tu vídeo y bueno, no has comentado de Laura. Ya lo he dicho. Hala, madre mía, me está echando mierda. Hola. No, pero eso es porque es un clickbait, tío, es que la gente no lo entiende, macho. Ya por encima, sí, clickbait. Bueno, bueno hoy era su último día, ya os lo anuncio yo. No, Antonio no va a estar más Eh, aquí en el programa. Me censuran, la ley mordaza. Debido a los cientos de mails que hemos recibido de jugadores de hijas que se sienten La ofendidos. verdad es que he durado, ¿cuántos vídeos llevamos? 6, he durado 6 más de los que esperaba. También te digo. Bueno, Y esto, con este sencillo acto, podemos sí. dar por terminado el programa. Sí, sí, Antes de que esto empeore. al final siempre he terminado con estas cosas. Pero bueno, está bien.
De hecho, llevamos 55 minutos casi aquí. Pues bien. Mm, Sí, Pues nada, cerramos. ligeritos. Vamos cerrando por aquí el vídeo. Seguiremos con más cosas. El siguiente, bueno, a lo mejor lo cambiamos, pero normalmente estamos yendo en orden, así que el siguiente posiblemente será el de Horda. Y bueno, iremos comentando un poco, pues, cómo esos ejércitos, lo típico también. Cosas buenas, cosas malas, ejércitos que lo usan. Y bueno, quizás no es lo que más se lleva hoy en día, Horda, pero bueno, seguro que sacamos de ahí ciertas cosas. Sí, hay maldades. Sí. Sobre todo Y el nada, escudo. comentarios hay y maldades. preguntas. Muchas gracias nada, a ustedes por estar aquí una vez más. Comentaremos aquí eso, los próximos temas y todo eso. Muchas gracias Pedro, Antonio, Nico. Gracias por estar aquí. Un saludo. Venga, a ti. Y nada, Hasta luego. esperamos que os haya gustado el vídeo a todos. Hasta la próxima.